Seguimos en nuestra serie en Romanos y hoy quiero invitarles a que vayan a Romanos capítulo 11, dando la bienvenida especial a aquellos que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Jairo Suárez y soy uno de los pastores de la iglesia. Sean bienvenidos al Redil del Sur. Predicamos expositivamente, yendo verso a verso en la Biblia, y hoy estamos llegando al capítulo 11, verso 11. Así que le invito a que vaya allí. Hemos venido hablando hace ya varias semanas en una porción que empezó en el capítulo 9 y que nos llevará hasta el final del capítulo 11. Estos tres capítulos son capítulos que nos hablan de la relación que Dios ha establecido con Israel. Como todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, Dios estableció una relación especial, por llamarlo de alguna manera, con su pueblo, con Israel. Y en esa relación que Dios estableció con su pueblo, hizo un pacto con ellos que finalmente nosotros conocemos como, o en el Nuevo Testamento es llamado como el viejo pacto. Y a partir de ahí nosotros entendemos todo lo que es la relación de Dios con el pueblo de Israel. A partir de Génesis 12 se nos narra a Abraham, ¿verdad? Que es el padre de la nación. Y a partir de ahí vemos la relación que Dios tiene con este pueblo. Entonces la pregunta que básicamente hoy vamos a tratar de responder es: ¿cuál es la relación entre Dios, Israel y nosotros? Hay uno de los temas que más seguramente han causado interés en nosotros, es cómo debemos acercarnos nosotros a la nación de Israel. Uno ve noticias internacionales y ve todo el asunto de la guerra en Medio Oriente, ¿verdad? Todo el tema de Palestina, Israel, y los cristianos en un sentido muchas veces no sabemos cómo manifestarnos alrededor de esa situación. Entonces lo que queremos hacer en esta mañana es poder ver cómo es que Dios quiere que nos relacionemos con esa nación llamada Israel. Y básicamente hay como dos extremos en la forma en que nos acercamos a Israel. Yo quise darle dos nombres a esos que tal vez no son los nombres más adecuados a eso, pero que son dos nombres que nos pueden ayudar mucho en esa comprensión. El primero de ellos es el sionismo, ¿verdad? Que básicamente es un movimiento político que promueve que Israel vuelva a ser un estado, una nación, y que básicamente tengan su autodeterminación como pueblo. Pero quiero usar este nombre para referirme a la tendencia que hay en el pueblo de Dios, en la iglesia cristiana, a ser 100% pro-Israel y sin necesidad ni siquiera de evaluar lo que se hace bien o lo que se hace mal, sino básicamente es un deseo de que todo lo que sea Israel tiene que ser bueno, porque ellos son el pueblo de Dios, ellos son la nación de Dios, de ellos son las promesas, los patriarcas. Por lo tanto, nuestra actitud hacia Israel es: todo lo de ellos debe ser bueno. ¿Y eso cómo se ve manifestado? En un interés que se ha venido despertando en nosotros sobre los asuntos de la cultura judía. Entonces ya es muy común en las iglesias ver que los pastores ya no son pastores, sino tienen otro nombre y pasan con kippah, que las iglesias celebran las 7 fiestas de Israel, que básicamente Jesús no es Jesús, que sería su traducción al nombre castellano, sino que Él es Yeshua o Yahshua, o la pronunciación de su nombre, y una cantidad de cosas que nos envuelven a nosotros en la cultura. Y sentimos muchas veces que si abrazamos la cultura, estamos siendo mejores creyentes y estamos como más cerca de Dios. Eso es un acercamiento de la iglesia a cómo se concibe a Israel en el día de hoy. Por otro lado, hay también otra tendencia, y es como el efecto péndulo, lo contrario, y es sobre el asunto de un antisemitismo, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y es una actitud agresiva, hostil hacia Israel. Ellos fueron los que mataron al Mesías, ellos acabaron con el Hijo de Dios, entonces ellos son malos, ¿verdad? Y nosotros deberíamos más bien como tener una actitud mezquina hacia ellos, ¿verdad? Y digamos que políticamente eso se vio en la Segunda Guerra Mundial con la persecución de los nazis, no solamente a los judíos, pero entre ellos al pueblo judío. Y digamos que en la iglesia muchas veces se ha abrazado eso también, como un asunto de que no somos sionistas, pero entonces nos convertimos en antisemitas, y eso de Israel, no, eso es un pueblo, es una porquería y todo esto. Y hemos escuchado a ambos bandos hablar sobre eso. ¿Cómo deberíamos nosotros acercarnos a ellos y por qué es importante entender esto para nosotros? Son básicamente dos preguntas que quisiera abrir como a manera de introducción para nosotros. Entonces, el texto que vamos a leer esta mañana, que será desde el verso 11 hasta el verso 32, tal vez la porción más
grande que hemos estudiado hasta aquí en nuestra serie en Romanos nos va a llevar a nosotros a entender realmente cuál es esa relación que debe tener, cuál es el rol que Israel juega en el plan de Dios, cuál es el rol que nosotros tenemos en el plan de Dios y cómo se da esa relación entre Israel, nosotros, Dios. ¿Estamos? Así que vamos a estar, como el texto es tan amplio, no lo vamos a leer de una sola corrida, sino que vamos a irlo desarrollando en la medida en que el sermón se vaya dando. Así que quiero que se apriete el cinturón porque hoy vamos a estar inicialmente en temas como algo densos, pero que poco a poco vamos a ir viendo cómo eso tiene un interés particular para nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro sermón en dos grandes partes. Vamos a ver el plan de Dios con Israel y el plan de Dios con nosotros. ¿Estamos? Punto 1, punto 2. Plan de Dios con Israel. Acompáñenme ahí en Romanos 11 y vamos a leer los versos 11 y 12 ahí en sus Biblias. No tiene que ponerse de pie porque, como les digo, vamos a estar leyendo en varios momentos, así que conserve su puesto y gracias. Y vamos a leer entonces la palabra del Señor. Romanos 11, 11 y 12. Dice así: ahora pregunto, dice Pablo, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera, ¿verdad? Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión, ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Esos son los primeros dos versículos que vamos a estar analizando. Pablo, como nos tiene acostumbrados en Romanos, abre esta porción con una pregunta retórica. ¿Cuál es la pregunta que encuentran en el verso 11? ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? El mismo Pablo en el capítulo 9, verso 32 nos habló de ese tropiezo. Mire lo que dice, hablando de Israel. No han alcanzado la justicia, dice Pablo sobre Israel. ¿Por qué no la han alcanzado? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. 9:32 nos ha expresado que la piedra de tropiezo es Cristo Jesús, e Israel ha tropezado sobre esa piedra y en un sentido se ha caído. Es a ese tropiezo, el tropiezo de Israel, que se hace referencia ahora en el capítulo 11. Jesús es la piedra angular, la piedra principal del edificio, de la edificación. Esa piedra principal, básicamente lo que Dios quería a través de esa piedra es que nosotros construyéramos nuestra justicia en la justicia de Cristo. Y el problema de Israel es que Israel no construyó su justicia en la persona de Jesús, aceptando a Jesús, reconociendo el señorío y la justicia de Cristo, sino que lo rechazaron a Él. Y al rechazarlo a Él, tropezaron con Él. Es lo que básicamente nos está explicando. Los israelitas no construyeron su justicia en Cristo, sino tropezaron contra Él. La pregunta entonces es, ¿ese es el estado de Israel? Esa es la condición de Israel. Tropezaron con Cristo, que es la piedra, en vez de construir su justicia en Él. ¿Eso será irremediable? ¿Eso es una condición permanente para Israel? ¿Habrá algún plan en el futuro para Israel? ¿O definitivamente ya Dios borró de su plan a Israel? La pregunta, Pablo la responde inmediatamente en el versículo 11. ¿Acaso tropezarán para no volver a levantarse? De ninguna manera. E inmediatamente nos explica por qué eso no es así. Jesús, tiempo antes, nos había explicado esta situación. Jesús explicó esa situación que le aconteció a Israel y cómo fue que Israel terminó tropezando en la piedra y entonces promoviendo que los gentiles fuéramos llamados pueblo de Dios. Sin perder Romanos, acompáñenme en Mateo 21, por favor, para que consideremos una parábola de Jesús que nos ayudará a entender este asunto del tropiezo de Israel. Mateo 21. Las parábolas son historias de la vida real o basadas en la vida real que Jesús cuenta con tal de ilustrar un punto o dejar una enseñanza.
Nuestra parábola inicia en el verso 33 de Mateo 21. La voy a leer en favor de ustedes, síganme ahí en su Biblia. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó y cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y entonces se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, el dueño de la viña les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo van a respetar. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, ajá, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Yo les pregunto, esta es la historia. Usted tiene un terreno, usted lo compra, lo organiza el terrenito, lo arrienda. Usted lo arrienda y manda al mes a un trabajador suyo a cobrarle por el terreno. Al trabajador, a uno lo matan, a otro lo golpean, a otro lo apedrean, lo acaban. Luego usted manda a otros, porque usted dice, no, pues voy a mandar más. También a esos les dan, mejor dicho, con todo. Y usted dice, no, voy a mandar a mi hijo para que sepan que es que soy yo mismo el que estoy yendo a ellos. Y manda usted a su hijo y también lo matan. Usted regresa ahora a ese viñedo. ¿Qué va a hacer usted con esos labradores? Maravillosa pedagogía de Jesús, ¿verdad? Como que uno dice, pues va a acabar también con ellos, ¿verdad? Los fariseos son los que responden a esto, los líderes sacerdotales. Miren lo que ellos responden. Hará que esos malvados tengan un fin miserable. Y nosotros decimos, amén. Respondieron, y entonces arrendará el viñedo a otros labradores, que den lo que corresponde cuando llegue el tiempo de cosecha. Ellos mismos están poniendo la soga al cuello. Miren por qué. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. He ahí la conexión con lo que estamos leyendo en Romanos. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta que estaba hablando de ellos. ¿Qué es lo que está pasando entonces en Romanos 11:12? Esta misma realidad. La parábola nos llega a contar qué es lo que es la historia de Dios con Israel. Dios tenía una viña. Esa viña se la entregó a Israel, ¿verdad? Su nombre, su gloria, su verdad, se la dio al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Dios envió profetas, mandó a Elías, ¿verdad? Y ustedes recordarán en los tiempos de Elías, lo leemos la semana pasada, que Elías dice, han matado a tus profetas y yo solo he quedado. Acabaron con los profetas que Dios mandaba. Vino Isaías, vino Jeremías, vino Ezequiel, vino una cantidad de profetas que Dios mandó al pueblo y uno tras uno sistemáticamente los mataron. Entonces Dios dijo, voy a enviar a mi hijo. Y envió a Jesucristo, su hijo. Y a él también lo mataron. Entonces ahora el asunto es, ¿qué debe hacer Dios? ¿Qué debe hacer el dueño de la viña? Bueno, lo hizo. La misma respuesta que los fariseos poniéndose la soga al cuello, porque ellos son los labradores malvados, dieron. Y es, Dios les dio disciplina a esos labradores malvados, los disciplinó endureciéndoles el corazón, que es el estado actual de Israel, los rechazó porque ellos rechazaron a Dios, a sus profetas y al Hijo de Dios. Dios también entonces los rechazó a ellos, los juzgó, hay un juicio sobre Israel, pero también hizo una segunda cosa, le dio la viña a otros. ¿Quiénes son esos otros? Nosotros somos esos otros. Entonces versículo 12 nos presenta esa realidad. Miren conmigo, final del 11 y del 12. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos.
Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Así que, mis hermanos, lo que se nos está narrando aquí es que Dios usó el fracaso de Israel para enriquecernos a nosotros los gentiles. Fue porque Israel no hizo bien su trabajo con la viña que Dios se la arrebató y ahora la entregó a otros. Es lo que se está contando allí. Dios usó la rebeldía de Israel para traer riqueza a nosotros los gentiles. Ahora bien, la pregunta detrás de todo esto es, ¿esa condición de Israel, ese juicio sobre Israel es definitivo? ¿Es una condición definitiva para Israel este asunto del rechazo? El verso 12 nos dice, no. ¿Por qué? Mire la parte final del versículo 12. Si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración producirá? Entonces lo que ese texto nos está diciendo es que todavía, así como veíamos la semana pasada, Dios no ha terminado contigo, Dios tampoco ha terminado con Israel. Todavía se espera en el futuro un tiempo donde habrá una plena, completa restauración de Israel. Ahora bien, versículo 13 al versículo 24 es una pausa, diría yo, en el argumento, y Pablo en el versículo 13 al 24 se dirige a nosotros los gentiles. Para entender cuándo será ese pleno restauración, necesitamos observar ahora los versículos 25 al 27, donde les invito a que vayan. Vamos a leer, vamos a saltar versos 13 al 24, porque allí está el plan para los gentiles, y nos vamos a ir al verso 25 al 27 de Romanos 11. ¿Están ahí? Dice así: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Entonces, versos 25 al 27 nos está marcando el tiempo cuando esa plena restauración se va a dar. ¿Cuándo se va a dar esa plena restauración? Cuando haya entrado la totalidad de los gentiles. Ahora bien, eso nos produce aún a nosotros más preguntas. ¿Qué significa eso de la plenitud de los gentiles? ¿Cuándo será ese momento? Esa plenitud de los gentiles o la totalidad de los gentiles, que es de hecho la misma palabra en el idioma original, cuando arriba en el versículo 12 se nos está diciendo la plena restauración de Israel, es la misma realidad, es la misma palabra, hace referencia a algo que Jesús anunció en sus evangelios. En Mateo capítulo, en uno de los evangelios en Mateo, dice lo siguiente: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que Jesús estaba anunciando es, Dios tenía un plan con Israel. Ese plan de Israel, Israel fracasó en su plan, falló en su plan. Ahora Dios le ha dado la viña a los gentiles y Dios ha mandado que ese evangelio sea predicado a todos los confines de la tierra. Mateo 28, 19. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. Ese es el periodo en el que estamos nosotros. Por eso nos llegó el evangelio a nosotros. En este mismo momento y en la historia de la humanidad, de la cristiandad, Dios ha enviado año tras año, siglo tras siglo, hombres y mujeres que han dado sus vidas para que nosotros conozcamos el evangelio. Hombres y mujeres que han dado testimonio de Cristo en lugares donde dar testimonio de Cristo cuesta la vida. Hoy mismo habrán personas en Corea del Norte, en China, en Afganistán, predicando el evangelio, en Irán, arriesgando sus vidas para que otros pueblos conozcan de la gracia de Jesucristo. Entonces, lo que ocurrirá es que el fin vendrá luego de que en cada rincón de la tierra el evangelio sea predicado. Ese es el momento cuando llegará
la totalidad de los gentiles. Cuando gente de toda lengua, de toda raza y de toda nación hayan conocido el evangelio y de ellos Dios haya salvado gente para sí. Eso es la plenitud de los gentiles, que es el tiempo en el que nosotros estamos, ¿verdad? De la predicación del evangelio. ¿Cuándo será el fin, pastor? Dígame, dígame. Bueno, tenemos una pista. Cuando llegue la totalidad de los gentiles, cuando el evangelio sea predicado en cada rincón de la tierra. Todavía hay lugares donde no han escuchado jamás que existe Cristo, jamás que Jesús vino al mundo. Y en la misericordia de Dios, Dios está retrasando su venida porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nos testifica la Escritura. Entonces, cuando llegue ese momento en que los gentiles, llegue la totalidad de los gentiles, entonces, versículo 26, de esta manera, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Ahora bien, si usted ha seguido la serie en Romanos, usted ya debe tener aquí una gran pregunta, ¿verdad? Y es, ¿cómo es eso que todo Israel será salvo? Nosotros hemos mencionado en oportunidades anteriores que todo no significa todo siempre. Y hemos puesto ejemplos de eso, ¿recuerdan? Pastor, es que todo el mundo se dio cuenta cuando él me habló así de feo. Yo digo, espere, yo llamo a mi tía que está en Bogotá y le pregunto si ella se dio cuenta. No, no, pastor, o sea, me refiero a la gente que estaba ahí. Entonces, decimos todo, pero realmente todo no significa cada individuo del planeta Tierra, ¿verdad? Y también hemos dicho que Israel no siempre es el Israel étnico. Vimos en el capítulo 9 que hay un Israel dentro de Israel, un Israel espiritual, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender dos cosas. ¿Quién es todo y quién es Israel? Para poder entender entonces de quién se habla de que será salvo. ¿Quién es todo? ¿Quién es Israel? Vamos a empezar por lo segundo. ¿Quién es el Israel que será salvo? Como les decía hace un momento, hemos mencionado en Romanos 9 que cuando Dios habla de Israel puede estar refiriéndose a dos realidades. Al Israel étnico, a los judíos que nacieron en Jerusalén, en Tel Aviv, en toda esta zona, ¿verdad? Y que son judíos de nacimiento. O se puede estar refiriendo en la Biblia al pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios, aunque estamos en Colombia. Entonces es como un aspecto espiritual y un nombre que se nos da para decir que somos pueblo de Dios. Entonces, aquí ¿de cuál está hablando? ¿Del Israel como pueblo de Dios que abarca toda la gente o el Israel étnico? Miren conmigo el verso 25. El contexto nos ayuda. Verso 25 nos ha dicho, parte de Israel se ha endurecido. ¿Cuál es ese Israel en el versículo 25 que se ha endurecido? El Israel étnico. Dios está diciendo que hay parte de su pueblo, de la nación de Israel, que no ha creído al anuncio del Mesías y que ese Israel se ha endurecido. Entonces, lo más correcto sería pensar que de un versículo al otro el sentido de la palabra es la misma. Entonces, realmente lo que tenemos en el versículo 26 se está hablando desde el Israel étnico. Es el Israel étnico el que será salvo. ¿Cuál es el Israel que será salvo? El Israel étnico. Ahora bien, nos queda una pregunta para responder y es, ¿qué significa todo Israel? Hay dos opciones. Primera, cada israelita sin excepción. Es decir, cada persona por el solo hecho de haber nacido en Israel será salvo. Esa es una opción, ¿verdad? Entender todo como cada persona sin excepción. Eso significaría lo que les acabo de mencionar, que cada persona por el hecho de haber nacido israelita ya es salvo. Pero eso, mis hermanos, es contrario al espíritu de la fe cristiana y a lo que Romano nos viene mostrando, que no se es salvo por pertenecer a una nación, sino se es salvo por medio de la fe. Esa es la manera en que llegamos a la salvación. Incluso Israel, mire conmigo el verso 23 del capítulo 11, ahí mismo. En el verso 23, Pablo está mencionando, y si ellos, hablando de Israel, dejan de ser incrédulos,
serán injertados porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. ¿Cuál fue la razón por la que Israel fue una rama que se desgajó de la vid? Su incredulidad. Si ellos vuelven a creer, serán nuevamente injertados, es lo que está diciendo el texto. De tal manera que la condición para la cual vamos a llegar a la salvación es la misma para israelitas, cristianos, colombianos, chinos, lo que sea. La fe en Jesucristo, no el haber nacido en un lugar. Así que no pudiera realmente significar, creo yo, ¿verdad? Y muchos otros conmigo, y el sentido más básico del texto, que fuera un asunto de que significa de que cada israelita final será salvo por ser israelita. No. Más bien tenemos otra opción, y es que cuando se dice todo Israel, lo que se está enfatizando es que es todo Israel sin distinción. Es decir, Dios no va a hacer distinción entre gentiles y judíos, Dios va a salvar a Israel. Básicamente la idea general sería un asunto de que una gran cantidad de judíos, ¿verdad?, se convertirán a Cristo antes de la segunda venida. Será una conversión en masa de los judíos étnicos que vienen a la fe en el Mesías, en Cristo Jesús. Llegando, creo yo, y muchos otros conmigo, a que la mayoría de los israelitas étnicos abrazarán el Evangelio. Es decir, sí habrá un momento, ¿verdad?, en la historia de la humanidad en que Dios va a traer un despertar, y de hecho no creo que sea un momento, sino que va a ocurrir paulatinamente a lo largo de la historia en que los israelitas, la nación judía, va a vivir un avivamiento de parte de Dios, o vive un avivamiento de parte de Dios que traerá conversiones masivas de judíos al Evangelio. Y creo yo que eso es lo que se nos está diciendo aquí, que Dios todavía no ha acabado con Israel, sino que Dios tiene todavía en el futuro un plan de redención para Israel. Déjenme resumirles esto en la siguiente manera. Dios tiene un plan con Israel. ¿Cuál era el plan con Israel? Dios eligió a través de Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una nación grande, serás de bendición. Dios a través de Abraham forma un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Dios forma ese pueblo. Bien, Dios a ese pueblo le da una comisión, una misión. Es: Israel, ustedes deben vivir con un propósito. Ustedes serán pueblo de Dios para que sean luz a las naciones. Ustedes van a, cuando los pueblos vean el Dios que ustedes tienen, la forma en que ustedes viven, otras personas van a querer ser parte del pueblo de Dios. Entonces ustedes los van a circuncidar, y de esa manera esas personas llegarán a ser parte del pueblo de Dios. Entonces Dios trazó un plan para que Israel fuera luz a las naciones. Sin embargo, ya sabemos que Israel falló en ese plan. Israel falla en el plan de haber sido luz de las naciones, y por ese fallo de ellos Dios endureció su corazón. Tenían ojos pero no veían, y oídos pero no escuchaban. El Mesías les fue dado, pero ellos le dieron la espalda al Mesías, y Dios a eso sumó endurecimiento como parte de su juicio. Pero en ese fallo de Israel vino la gracia a los gentiles, que es lo que acabamos de ver en el comienzo de nuestro estudio, ¿verdad? Porque Israel falló, entonces Dios usó ese fallo de Israel, ese fracaso de Israel, para traer la gracia a los gentiles. Es lo que nos ha dicho el versículo 11. Y lo que acabamos de mencionar hace un momento es que en el futuro Dios traerá un despertar entre los judíos étnicos que hará que muchos de ellos se vuelvan a Cristo el Mesías. Hemos descrito 7,000 años de historia en media hora, así que no me fue tan mal, ¿verdad? 7,000 años de historia en 30 minutos para decir: este es el plan de Dios con Israel. Ahora bien, ¿cuál es el plan de Dios con nosotros? Eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana o de esta tarde: el plan de Dios para los gentiles. Y para eso vamos a leer versos 13 al 24. Estamos en Romanos 11, versos 13 al 24. Pablo dice lo siguiente: me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a muchos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución
una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, los patriarcas, también se consagra toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Verso 18. Sin embargo, hermanos, Redil del Sur, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, ¡ja! Desgajaron a unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios, y deberíamos leer esto con temor y temblor, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Vamos a dejar hasta ahí porque vamos a leer estos versos más adelante. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros como gentiles? Lo primero que quisiera mencionar es que cuando nosotros vemos la historia como Dios nos la presenta, pareciera que nosotros somos el plan B de Dios. Bueno, Dios tenía un plan con Israel, plan A, pero Israel fracasó, entonces Dios dijo, esta gente no me sirvió, busquemos otro pueblo que sí lo haga. Entonces aparecimos nosotros en la escena y pensamos que nosotros somos el plan B de Dios, como que Dios tuvo una agenda primaria y una agenda secundaria y nosotros somos como lo que le tocó a Dios porque Israel no pudo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque desde el comienzo el plan de Dios con Israel es que Israel fuera un intermediario, un siervo para su gloria, para que Israel pudiera atraer a las naciones hacia ellos, para mostrarles al Dios que adoraban. Dios quería revelarse a través de un pueblo y mostrarle al mundo lo que significa un Dios santo, a través de la forma en que ese pueblo vive y a través de lo que ese pueblo hace con otros pueblos. Pero Israel fracasó con eso. Pero el plan inicial de Dios era eso, que otras gentes fueran atraídas y llegaran a ser un solo pueblo. Sin embargo, Israel fracasó en eso y entonces, mis hermanos, ellos más bien se volvieron jactanciosos y creyeron que esos privilegios los harían mejores que los demás. Cerraron la cerca y no permitieron que otros llegaran. Y mis hermanos, una verdad que debemos grabar en nuestro corazón es que si Dios no atrajo a los gentiles por medio de la obediencia de Israel, lo haría entonces a través de su desobediencia. ¿Qué implica eso? Que nada frustra los planes de Dios. Dios lo hace por A o lo hace por B, pero que lo hace, lo hace contigo o sin ti. Pero lo que Dios se ha trazado desde la eternidad del mundo, que es formar a un pueblo para sí, lo va a hacer contigo o sin ti. Y es lo que está comunicándole a Israel. Ustedes fallaron, pero mi plan sigue. Y ahora no va a ser a través de Israel, va a ser a través de el otro Israel, Jesucristo, que Dios atrae a su pueblo. Así así. Mis hermanos, el amor universal de Dios está atestiguado con recordatorios clave en la historia del Antiguo Testamento. Porque nosotros pensamos que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo es para nosotros. No, el amor universal de Dios está atestiguado en el Antiguo Testamento. Casos como el de Rahab, casos como el de Ruth la Moabita, casos como el de Nínive y Dios enviando a un profeta judío a que le hable al pueblo ninivita para que se conviertan al Señor y se vuelvan de sus malos caminos. Hay recordatorios que nos hablan del plan eterno de Dios con nosotros en el Antiguo Testamento y consumados en el Nuevo Testamento. Dios se trazó dos metas por lo menos en ese plan con nosotros. Primero, provocar a celo a los judíos. Provocar a celo a los judíos. Usted lee en los versículo 14, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos, ¿de quiénes? De los de mi propio
pueblo. Lo que Dios está haciendo, mis hermanos, al traer a los gentiles, es que Israel debería ver en los gentiles cómo es un pueblo de Dios. Que cuando los judíos vieran a la iglesia, al pueblo de Dios, dijeran, esto es lo que se suponía que Dios quería que nosotros hiciéramos como pueblo de Dios. Y fracasamos. Algunos han visto el relato de Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los griegos y las viudas de los judíos no tienen que comer y la iglesia se organiza y a través de las ofrendas que los hermanos traen es provista para la necesidad de la comunidad, que dice al final de esa sección del capítulo 6, y muchos líderes de los judíos y sacerdotes se convertían a la fe cristiana, o se volvían a la fe. Muchos dicen que lo que está sucediendo es precisamente eso. Los sacerdotes están viendo a unos pastores, a unos diáconos, hacer con el pueblo de Dios lo que ellos debieron haber hecho con el pueblo de Dios en el pasado y no lo hicieron. Atender a las necesidades del pueblo, sino que ellos se enriquecieron con eso, sino que ellos abusaron del pueblo. Y al ver este reflejo mucho mejor de lo que ellos debieron haber sido, entonces eso provocó celo en ellos y los trajo a la fe cristiana. Mis hermanos, tu vida y mi vida debería provocar en otros envidia, celos, pero no por el carro que tú tienes, no por el marido que tú tienes, no, por la relación que tienes con Dios, por la integridad de tu vida y de tu corazón. Que otros digan, yo quiero ser tan íntegro como ese hombre, yo quisiera ser tan íntegro como esa mujer, porque ese es el objetivo por el cual Dios nos llamó a ser pueblo suyo, para que proclamemos las virtudes de aquel a través de la proclamación del evangelio, a través de una vida que muestre esa realidad de que somos hijos de Dios. Así que, mis hermanos, Israel debería ser luz para los gentiles para ganarlos. Ahora la cosa se ha invertido y son los gentiles salvos los que son luz para los judíos. Maravilloso, ¿no les parece? Lo que Israel debió haber hecho no lo hizo, ahora Dios a través de nosotros está haciéndolo con ellos. Pero no solamente ese es el plan de Dios con nosotros, no solamente nos llamó para provocar a cero, sino que también dentro del plan de Dios es que nosotros, dentro de las metas del plan de Dios es que nosotros fuéramos injertados al olivo natural. Nuestro texto nos presenta dos analogías. La primera tiene que ver con la panadería y la segunda con la agricultura. ¿Hay aquí panaderos? Yo sé que hay un panadero por aquí. ¿Alguien? ¿Hay pasteleros por allí? ¿Verdad? Miren la analogía de la panadería. Dice en el versículo 16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Entonces, ahí está la primera analogía. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay una partecita que se consagró al Señor, ¿verdad? Si esa parte que se ofrece al Señor está santificada, lo demás también, está diciendo el texto, ¿verdad? Si hay un pedacito de la masa que se santificó, como se pega al resto de la masa, todo lo demás llega a ser parte de esa misma realidad. Y la otra analogía, entonces, es la que más se amplía y es la de la agricultura. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros hemos visto en la serie del cambio bíblico que el problema porque un árbol de naranjas no da buenas naranjas no es de las ramas, sino de la raíz. Hay algo en la raíz que no está funcionando, ¿verdad? Entonces, la raíz es el asunto. ¿Qué es lo que esta analogía nos impulsa? Es, Dios está diciendo, hay una raíz que permanece, hay una parte de la masa que se consagró. Los patriarcas del pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, esas son las raíces. Ahora bien, versos 17 en adelante, empieza a ampliarse la ilustración. A esa raíz tenía unos gajos, unas ramas originales, los israelitas, ¿sí o no? Y lo que está empezando a suceder es que por la incredulidad de ellos, esas ramas naturales, ¿qué pasó? Se fueron desgajando porque dejaron de permanecer en la vid, en la fe de los patriarcas y se abandonaron y fueron cayendo. Y que Dios lo que hizo más bien fue que entonces encontró un olivo silvestre, olivo de monte, ¿verdad? Y entonces injertó a esas ramas que estaban por allá en el monte, las trajo y las injertó a la raíz, al olivo original. Mis hermanos, esto es muy, muy importante. ¿Por qué?
No fue que Dios acabó con un olivo, Israel, y está plantando otro, nosotros. No. Lo que sucedió es que Dios desgajó ramas que no daban frutos, el Israel incrédulo, pero conservó la raíz, que es buena, los patriarcas, e injertó ramas silvestres, que somos nosotros, a ese olivo. No es que la iglesia sea un plan B. La iglesia es realmente un injerto al plan de Dios. No hay dos agendas. Dios no tiene una agenda con Israel y una agenda con nosotros. No, es la misma agenda que Dios tiene. Déjeme ilustrárselo de la siguiente manera, a través de un gráfico que nos puede ayudar. Préstenme aquí toda su atención. Dios tenía una agenda con Israel, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Israel y Dios le dio una misión a Israel. Y la misión de Israel era que ellos fueran a predicar a los gentiles, que fueran luz a las naciones para que los gentiles llegaran a conocer a Dios. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vimos en el texto? Que Israel fracasó en esto. Israel no fue luz a las naciones. Entonces, como Israel no fue luz a las naciones, esta situación también se vio quebrantada porque Israel no se mantuvo en el pacto de Dios. De lo que nosotros podemos llegar a entender es que, Dios cambió la ecuación. Dios entonces ahora tiene un plan con los gentiles, ¿verdad? Y ahora lo que los gentiles deben provocar a celos a Israel para que Israel al final de los tiempos se vuelva a Dios. ¿Tiene sentido? Pero no es así. Tiene mucho sentido, pero no es así. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es el siguiente. Es que si lo planteamos así, pareciera que Dios tiene dos agendas. Una con los gentiles, una con Israel. Dios está haciendo una cosa con nosotros, otra cosa con Israel. Eso se llama en teología dispensacionalismo. Es una manera de entenderlo, pero no es así. Ahora bien, ¿cómo deberíamos nosotros más bien entenderlo? Déjenme explicárselo entonces de otra manera. Dios tiene un plan. El plan es que Dios tiene un campo, una viña. Esa viña se la entregó a Israel, ¿verdad? No soy muy bueno dibujando, tengan compasión. Esa viña se la entregó a Israel. Por aquí estamos nosotros. La idea de Dios, en el plan de Dios original de Dios, la idea original de Dios era que Israel pudiera llevar a estos gentiles y traerlos aquí adentro de la viña. ¿Cómo? Siendo luz a las naciones, viviendo como pueblo de Dios, mostrando en la forma en que vivían lo que significa ser un pueblo de Dios para ganar a las naciones y atraerlas hacia el Dios de Israel. El problema es que Israel fracasó en eso. El Hijo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, el primogénito de Dios, no fue capaz de traer a los gentiles a la viña. Entonces Dios envió a su otro hijo. Y a través de Jesucristo, nosotros los gentiles fuimos entonces injertados al olivo original. De tal manera, mis hermanos, que Dios no tiene dos planes, Dios tiene uno solo. Y es este. Que bajo un solo pueblo, una sola viña, Dios tiene un solo olivo, que tiene dos clases de ramas, ramas naturales y ramas injertadas. Entonces, no es que haya dos agendas, Dios tiene una sola agenda que se está cumpliendo. ¿Es claro? Ahora bien, pastor, ¿y eso para qué? Bueno, vamos para allá. Además de que es importante que usted entienda esto porque es palabra de Dios, requerimos entender entonces cómo aterrizamos eso a nuestro corazón. Versos 22 al 24. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo.
Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Dos actitudes que el texto nos recomienda a nosotros. Primero, no te jactes. Usted no sabe quién soy yo. Esa frase se hizo famosa, ¿verdad? Usted no sabe quién soy yo. Bueno, Dios sí sabe quién eres tú. Yo sí sé quién eres tú. Yo sí sé quién soy yo. Nosotros como creyentes, mis hermanos, debemos reconocer que nosotros éramos parte de un olivo silvestre, que éramos de monte, por llamarlo de alguna manera. Estábamos allá, lejos, y Dios lo que ha hecho con nosotros es que cortó unas ramas de un olivo de monte silvestre y las trajo a un olivo de cultivo, que es la raíz, los patriarcas, y nos juntó allí. Ahora bien, sabemos que el éxito de eso no está en la rama. De hecho, lo que el texto está diciendo es que esto es contra la naturaleza. Porque cuando se hace un injerto, dicen los que saben, lo que se hace es para mejorar algo de la realidad de esa planta a la que se trae el injerto, ¿verdad? Como tratar de producir algo mejor. Pero en nuestro caso, lo que se trae no es mejor. Se injerta algo que es contra naturaleza y escoger algo del monte y traerlo y pegarlo a algo que es mucho mejor, un olivo de cultivo. Esa es la gracia de Dios. Ahora bien, el texto dice, no pienses que eres tú como rama el que le da vida a la raíz. No, es la raíz la que te alimenta a ti. No eres tú el que alimenta la raíz. Mis hermanos, muchas veces nosotros vivimos nuestra fe cristiana jactándonos. Nosotros no llegamos a ser cristianos porque éramos mejor que alguien más. ¿Entiende ese asunto? Que tú no llegaste a ser cristiano porque eras mejor que otro. Ni ahora que eres cristiano eres superior a otro. No, eras una rama silvestre que Dios en su misericordia cortó e injertó a un olivo mejor. Por lo tanto, considera la bondad de Dios. Considera la bondad de Dios. No somos mejores que alguien más. Ni lo éramos antes de venir a Cristo, ni lo somos ahora. Se nos olvida muy fácilmente de dónde venimos y por quién estamos aquí. Dios, su bondad, es quien nos ha dado una nueva vida. No nos debemos jactar. No somos mejor que nadie más. Somos diferentes a otros, pero no somos superiores a otros. Ahora bien, la segunda consideración que el texto nos hace como actitudes a tomar es teme. Versículo 20. Teme. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas, hablando de Israel, por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firmes. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Verso 21. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Y aquí sí debe surgir una pregunta. Y usted debería estar pensando, momento. Pastor, usted en Romanos 8, 28 al 30 nos dijo que no hay nada que nos pueda separar, desgajar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. No hay nada en el cielo ni en la tierra que me pueda a mí separar de Dios. Pero ahora viene Romanos 11 y nos dice que podemos llegar a ser desgajados. Eso debería dejarnos un cuestionamiento. ¿Es A o es B? Es las dos cosas. ¿Por qué se nos dice que debemos temer ser desgajados? El contexto nos ayuda a entender lo que se quiere decir con desgajar. Pablo ha venido argumentando en contra de los judíos y su jactancia, que vieron los privilegios de Dios y no sirvieron con esos privilegios a otros, sino que cerraron la cerca y se creyeron mejores que los demás y abandonaron a Dios. De labios honraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él.
Decíamos, somos el pueblo de Dios, pero vivían de una manera que negaba esa realidad. Pablo entonces lo que está exhortando aquí es a los gentiles a no caer en la misma jactancia de Israel, sino mantenerse firmes en la bondad de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, el asunto es pilas, no hagan lo mismo que Israel, no caigan en la misma jactancia en la que cayó Israel como pueblo, como nación. Al respecto, un autor, Tim Keller, dice lo siguiente: la única evidencia, mis hermanos, de que el amor soberano de Dios está sobre nosotros, ¿sabes cuál es? Que seguimos hacia adelante. La evidencia que tenemos nosotros de que somos pueblo de Dios es que todavía permanecemos en la fe. Si esa perseverancia llegara a desaparecer, si comenzamos nosotros a vivir para nosotros mismos, a vivir en nuestro pecado, o si empezamos a confiar en nuestro propio desempeño para mantener nuestra relación con Dios, dice Keller, vamos y con toda razón a dudar si alguna vez fuimos escogidos. Como primera de Juan también nos atestigua a nosotros. Hay gente que aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Primera de Juan 2:9. Es la misma realidad, mis hermanos. Aquí la idea no es de alguien que pierde la salvación. Aquí la idea es de que hay falsificaciones que salen a la luz. Tamo, paja que se refugia en el olivo, pero que cuando pasa el viento es arrebatado por él. ¿Ha visto usted a veces ramitas en los árboles que pareciera que son del árbol, pero en realidad son de otro árbol y si por alguna manera el viento las trajo ahí, están ahí? Pero otro viento lo que va a hacer es que las va a quitar de ahí porque realmente no están ahí. Es la misma realidad. Lo que se nos invita a nosotros es a ver el ejemplo de Israel para temer como pueblo de Dios. Temer como pueblo de Dios. Debemos tener un temor reverente que nos lleve a depender a diario del poder de Dios para mantenernos en Él. No estamos en Cristo porque somos muy juiciosos, porque hacemos el devocional todos los días. Estamos en Cristo porque Él, por su Espíritu y en su gracia, nos mantiene perseverando en la fe. Deberíamos, más bien, no ver nuestra permanencia en la fe como una ocasión para dar rienda suelta al pecado y usar la gracia de Dios para pecar, sino más bien para vivir una vida de gozosa dependencia y de gratitud al viñador que nos injertó en ella. 4 implicaciones y terminamos. Primero, mis hermanos, como iglesia y como creyentes, nosotros deberíamos tener una sana actitud hacia Israel. No un sionismo de que todo lo que sea de Israel debe ser bueno, de que todo lo que haga Israel debe ser la verdad. Que finalmente estamos hablando de aún de gobernantes que no tienen temor de Dios, muchos de ellos. Entonces no debemos a promover un sionismo, una cosa de que la cultura israelita es mejor y entonces en la iglesia vamos a tener danzarinas, ¿verdad? Que se van a poner el turbante y no sé, y la fajita aquí y a cantar ciertas cosas porque esa cultura es mejor y vamos a tocar el shofar aquí para empezar el culto y yo me voy a poner esto y vamos a celebrar la fiesta de Israel porque llegamos a creer que si adoptamos la cultura estamos más cerca de Dios. No es así. Gálatas se escribió por eso, para decirnos a nosotros los gentiles, no necesitas eso para estar cerca de Dios. Dios te ha amado a ti como gentil, no te tienes que circuncidar otra vez, no tienes que hacer algún rito o algo judío para sentirte más cerca de Dios. No es así, hermanos. Hay una fascinación en la iglesia actual por esas cosas. Los videos más vistos en YouTube son de estos personajes, que yo creo que muchos de ellos son hermanos en la fe. Sin embargo, no está bien que se promueva que adoptar una cultura es realmente estar más cerca de la presencia de Dios. Personas que van a Israel y tocan el muro de los lamentos y ponen allí su petición y sienten que si lo tocan ya, ritualismo, estamos volviendo al catolicismo romano. No es así. Pero por otro lado, mis hermanos, tampoco un antisemitismo, tampoco un odio, maldecirlos a ellos, no, no criticarlos, son tan débiles como nosotros. Pero son nuestros hermanos mayores y les debemos respeto. Son nuestros hermanos mayores, les merecemos respeto. Son nuestra raíz. Gústete o no, Dios te ha injertado a algo.
Tú quisieras haber sido el original, no eres el original. Patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y Dios te puso allí. Las raíces de nuestra fe son judías, no lo podemos negar. De tal manera que no podemos despotricar de nuestros hermanos mayores, debemos honrarlos y respetarlos. Debemos vestirnos como ellos, ser como ellos, hablar como ellos, decir lo que ellos dicen, no. Pero tampoco debemos caer en una actitud en contra de ellos. 2. ¿Tu vida genera a otros envidia? ¿Los que te ven desearían tener la relación con Dios que tú tienes? Porque eso es lo que se supone que nuestra vida debería ser. Producir celos a otros, decir, yo quiero la piedad de ese hombre, la integridad de esa mujer. Yo quiero tener la pasión, la convicción que tiene ese hombre sobre Dios, la perseverancia de esa mujer, la disciplina, la relación que ese hombre y esa mujer tienen con Dios, el amor, la compasión que ese hombre y esa mujer tienen. Porque nuestra vida debería vivirse de tal manera que otros pregunten, vení, vos, ¿por qué sos así? Porque cuando te hacen bullying, tú no haces bullying? Porque cuando te invitan a robar y te ofrecen coimas, tú dices no? Que otros puedan ver y decir, ¿qué es eso? Es una cosa rara en el mundo. Y sí, en cierta medida deberíamos provocar eso en medio de un mundo cada vez más lejano de Dios. Tercero, ¿comunicamos a otros o a nosotros mismos que somos superiores a otras personas? ¿Más santo? ¿Más merecedor de que Dios te ame y te responda? Cuando ves que Dios bendice a alguien, te da rabia y sientes que por qué no fue contigo, si tú vienes más a la iglesia, si tú no fallas un solo domingo y vea que Él viene cada 20 días y a Él sí lo bendice. Hay muchas maneras sutiles en que nosotros nos creemos a nosotros mismos superiores a otros. Y nuestros hijos son una de esas maneras que Dios tiene para recordarnos esa realidad. Porque nos hacen quedar mal, porque nos avergüenzan y nos recuerdan, no somos más que otros. Comunicas a otros esa realidad. Y finalmente, mis hermanos, ¿cómo sería vivir en un temor reverente delante de Dios? Yo creo que una de las cosas, y hablaba con alguien en la primera celebración, que nos atrae de estas cosas judías, es un aspecto que ojalá pudiéramos recuperar como iglesia. Y es un sentido de reverencia y de respeto. Y eso es lindo. Una reverencia, un cuidado, una delicadeza. ¿Verdad? Que hay temor de Dios. Voy a presentar con Dios. Pues yo no puedo andar en WhatsApp y en Instagram cuando estoy escuchando a Dios. No puedo llegar a las 11:30. Porque si no llego a una cita médica a esa hora y el médico me dice, no, mi hijo, lo siento, perdió la cita, espere 6 meses. Yo llegaré aquí temprano que escuchar la voz de Dios, voy a alabar a Dios. Voy al cine corriendo y van a estrenar ahorita el 25 Los Vengadores, la última, ¿verdad? Y tengo que estar allá porque es que hasta preventa tengo que comprar. Temor a Dios. Mostramos más celo, más amor, más pasión por cosas que supuestamente son inferiores a Dios en nuestra vida. ¿Cómo deberíamos vivir nuestra vida si en realidad esta palabrita fuera realmente importante en nuestra vida? Temor reverente delante de Dios. Mis hermanos, no usemos la gracia por la cual fuimos injertados como una ocasión de pecar. Más bien, busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si tú vives una vida permanente en pecado, tal vez lo que eso te comunica es que no eres una rama, sino tal vez eres paja que estás colgada en un árbol que no eres el tuyo. Revisa tu vida delante de Dios y clama a Dios para que te injerte en la vida. El Señor nos ayude a vivir en temor reverente. Por tanto, considera la bondad
y la severidad de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por ayudarnos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que en los lugares más inesperados tiene mucho para hablarnos y decir. Te agradecemos porque por tu infinita gracia, Señor, nosotros hemos sido injertados a un olivo. No fuimos tu plan B. El siervo que enviaste, el primer hijo que enviaste, fracasó. Israel fracasó en su comisión, en su misión de ser luz a las naciones, para que trajeran a otros pueblos a la viña, para injertar a otros al olivo. Sin embargo, nada ni nadie frustra tus planes. Y entonces enviaste al otro Israel, a tu otro hijo, Jesús, hijo de David, quien vino a esta tierra a salvar a pecadores y que vino a traernos la gracia de Dios disponible desde siempre en la eternidad para hacerla cercana a nosotros. Y Él sí cumplió la misión. Cristo Jesús, el primer misionero de la historia cristiana, vino al mundo y nos atrajo a nosotros hacia Él, para injertarnos en la vid, en el olivo, para decirnos que ahora somos parte de un solo pueblo, de una nación santa, de un real sacerdocio, de un pueblo que Dios ha adquirido con su sangre. Y te damos gracias por Cristo, quien no falló, quien triunfó y por quien estamos aquí, Señor. Gracias por injertarnos y por traernos a la raíz, al olivo. Señor, gracias por dejarnos la historia de Israel como un ejemplo, un recordatorio de que no debemos caer en la jactancia de encerrarnos en este lugar y cerrar las puertas y decir prohibido la entrada, somos muy especiales para ti, somos diferentes, somos un pueblo que no puede tener relación contigo, sino más bien para que cuando otros vengan y vean, puedan ver a Dios en medio de este pueblo, para que cuando nosotros vayamos a mostrar el Dios que tenemos, para que podamos decir sí, somos diferentes, que se haga evidente, pero no para nosotros convertirnos a ellos, sino para que ellos se conviertan a nosotros. Señor, ayúdanos a vivir como misioneros en esta tierra, sabiendo que cada persona que tú nos pones por delante es una oportunidad del reino del cielo para acercarlos, y tal vez es una rama que tú quieras injertar a través de nosotros como tus siervos al olivo. Ayúdanos a vivir con la proclamación y la demostración del evangelio, para que otros puedan sentir envidia y provocar a celo a otros, es decir, yo quiero tener esa relación que usted tiene con Dios, yo quiero tener ese matrimonio que usted tiene con Dios y que dice que es Dios el que ha hecho eso con su matrimonio. Yo quiero tener esa paz que usted tiene aun cuando en la empresa sacan gente, porque usted dice que esa paz se la da a Dios. Yo quiero eso. Que eso sea lo que nuestra vida, Señor, provoque en otros. No para sentirnos mejores que otros, sino para poder señalar la infinita bondad de Dios y vivir en un temor reverente de saber que si fuera por nosotros lo echaríamos a perder, pero que podemos acudir diariamente a un depósito extraordinario de gracia, a misericordias que se renuevan cada día, que se recargan cada día, a un depósito abundante, a un océano de gracia donde podemos beber para poder sostenernos en ti y poder acercar a otros así. Es tu dulce e infinita gracia
la que nos mantiene. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera, considerando la bondad de Dios y en un temor reverente delante de ti. Queremos responder a ti, Señor, cantando que esa dulce gracia tuya nos ha atraído hacia ti. Adoremos juntos